ya no son respetadas. El filósofo esloveno Slavoj Žižek dijo alguna vez que en este nuevo orden de las cosas son los poderosos quienes imponen las leyes y quienes las rompen al mismo tiempo. Vimos como Donald Trump impuso el Board of Peace, destituyendo así a las Naciones Unidas. Board of Peace en inglés significa la Junta de la Paz. Destituyendo a las Naciones Unidas para lograr un consenso internacional para la construcción, junto con su yerno Jared Kushner, de un resort hotelero para los ricos en casa. Esta Junta para la Paz, además de ser una burla y un bochorno, es un proyecto familiar inmobiliario de Trump y sus secuaces, Netanyahu, Tony Blair y otros multimillonarios y billonarios, que impondrán un gobierno transitorio para los gazetíes sin haberlos consultado. La tecnología, la propaganda y la riqueza para la consolidación de un exterminio, y muchos alegremente colaboran con ello. Hay un video que muestra en las redes sociales la FIFA y su proyecto para la construcción de 50 canchas de fútbol en Gaza, junto con la Junta de la Paz. Ya vimos a Lionel Messi estrechando la mano sangrienta de uno de los presidentes más crueles de la historia contemporánea, el Calígula contemporáneo, o quizás alguien con más sed de poder y riqueza, como Crassus. El problema de la terrible situación actual no es solo Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich o los colonos en Cisjordania. Detrás de cada bomba arrojada sobre Gaza, Beirut y Teherán está Washington, principal cómplice de las guerras impulsadas por el primer ministro israelí desde los años 90 para cumplir a largo plazo el Gran Israel. Mientras Israel y Estados Unidos continúan bombardeando Irán, en estos momentos reteniendo allí la atención internacional, la ofensiva israelí golpea también con fuerza al Líbano, donde ya 570 personas perdieron la vida y 750.000 fueron desplazadas en menos de 2 semanas. Edificios residenciales son bombardeados continuamente y sin previo aviso. Las Naciones Unidas advierten que la población civil está pagando el precio de una guerra que se expande. El embajador israelí en las Naciones Unidas, Dani Danon, el mismísimo que trató de bruja a Francesca Albanese, la reportera de las Naciones Unidas, evita responder preguntas de periodistas sobre el uso ilegal de fósforo blanco sobre áreas residenciales en Beirut. Para Israel, todo vale mientras se cumpla su objetivo único, el de expandirse y colonizar territorios, debilitar a los países limítrofes, especialmente a Irán, para reestructurar la región e impedir la autodeterminación y la formación de un Estado palestino. Si esta guerra continúa, el mundo verá aumentar el precio del barril del petróleo de $100 a $200, y si el estrecho de Hormuz permanece cerrado, el flujo y suministro del gas y petróleo se verá afectado. Bueno, ya para concluir esta microcharla tenebrosa, quisiera hacer referencia a pensadores y filósofos contemporáneos con una mirada crítica y reflexiva sobre la sociedad actual, el neoliberalismo y el impacto de la tecnología en la vida humana. Estamos viviendo tiempos muy críticos de la humanidad, como dije al principio. No entendemos tanta crueldad de la política y en las relaciones entre países y la vida diaria. Jana Arendt, una filósofa, se preguntaba cómo el ser humano podía cometer atrocidades sin no mostrar ningún tipo de conciencia. Esta filósofa de origen judío acuñó el concepto de banalidad del mal, para poder comprender la maldad al cubrir el juicio al genocida alemán Adolf Eichmann en 1961. Según Hannah Arendt, las personas actúan de manera cruel y deshumanizante no porque intrínsecamente sean malvadas, sino porque siguen a un líder por obediencia ciega, por irreflexión y la falta del uso del pensamiento crítico. Otro pensador más contemporáneo, Byung-Chul Han, filósofo surcoreano residente en Alemania, habla de la sociedad del cansancio, de un ser humano que se explota a sí mismo, extenuado y deprimido, que bajo la ilusión de la libertad se autoexige a tal punto de llegar al agotamiento. No tiene tiempo de pensar, y mucho menos pensar críticamente.
redes sociales como descanso y entra en el mundo digital, el mundo de las no cosas, hace de su vida privada lo público y visible, eliminando la alteridad del misterio y reemplazando los rituales familiares, la convivencia, la mente profunda y la lectura por un estado de distracción constante e información efímera. Solo un ser humano distraído y agotado puede ser tan indiferente al despojo, al genocidio, al ecocidio y a las políticas tan agresivas de disposición violenta que atraviesan no solo nuestros hermanos palestinos, libaneses e iraníes, sino también los países latinoamericanos. No puede haber paz justa y duradera si la historia de disposición violenta, explotadora y neocolonial continúa. Una paz real no se logrará si no se escuchan los reclamos del derecho de los palestinos a retornar a sus tierras, si no son escuchados y si continúan siendo ignorados. Los reclamos son justos y están sustentados por el derecho internacional. La estabilidad genuina de la región solo puede ser el resultado de una honesta confrontación y reconocimiento de la historia. Todo arreglo político que ignore o marginalice a los palestinos en sus derechos humanos o civiles contribuye a la continuidad de más décadas de sufrimiento, conflicto y muerte en la región. Bueno, no sé si hacemos un aplauso por si queda grabado. Bueno, entonces, siguiendo la costumbre, luego de las ponencias, en este caso han sido más virtuales que presenciales, pero hemos hecho lo que hemos podido con la tecnología en contra. El sábado pasado fue el problema del sonido, en este era solo la imagen, pero también el sonido, pero bueno, ya está. Invitados están a hacer los comentarios que les parezcan oportunos y bueno, entre todos vayamos reconstruyendo este. De hecho, terminaba Gilda diciendo que, citándolo a Byung-Chul Han, ¿no?, de que solo un ser humano tan destruido como ha conseguido el neoliberalismo actual es capaz de tanta indiferencia, no solo entre el genocidio, sino entre el ecocidio, ¿no? De hecho, estos ataques que hacen Estados Unidos e Israel a las bases petroleras de Irán está provocando nubes negras, tóxicas para la población iraní, ¿no? Y va a pasar factura al resto del planeta, ¿no? Así que bueno, solo lo dejo ahí como para pensar y seguramente que tienen cosas para aportar o comentarios, críticas. Bueno. Es abrumador. Nos quedamos sin palabras. Claro. ¿Y Delia? Nos quedamos de verdad sin palabras todo lo que está pasando. Pero ante eso, ¿qué hacen las Naciones Unidas? ¿Cuál es el papel? A ver qué les parece. Hay dos lecturas muy claras de las Naciones Unidas, ¿no? Creo que Beatriz conocía. Sí, hay quienes están considerando que Guterres no hace lo suficiente, ¿no? Sin embargo, ha viajado al Líbano, a Beirut, a demostrar su solidaridad. Es cierto que tiene poco poder, porque el poder económico está en el hegemón norteamericano. Y solo por ilustrar, ¿no?, qué pasó en aquella reunión del Consejo de Seguridad del comienzos de este año, el 5 de enero, a 2 días de que se hubiera producido el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. Claramente hubo dos posicionamientos.
unos que denunciaban sobre todo el ataque al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, que es la fundante de todo el sistema del derecho internacional de los derechos humanos, y otra que se centraban en las irregularidades democráticas del régimen venezolano y acusándolo a su vez de narcotráfico. Bien, a propósito de esto, fue Guterres, casualmente, el que en un texto de 6 párrafos dedicó 4 a acusar a Estados Unidos de ese atropello al derecho internacional y 2 para recordar que Naciones Unidas efectivamente estuvo en el 2024 en Venezuela y los observadores internacionales detectaron fallos. Con respecto a los narcotráficos, bueno, después se vio que el cártel de los soles no existía. Pero a partir de ese documento de Guterres se habrían posicionado distintos países. Lamentablemente no tengo acá el gráfico más claro, pero de los 5 países que forman parte del Consejo de Seguridad como miembros permanentes, 2, China y Rusia, simplemente se quedaban con la primera parte. Es decir, aquí no hemos venido a acusar a Venezuela, aquí estamos acusando a Estados Unidos de haber atacado un país soberano. Los Estados Unidos se quedaba solo con que no fue una acción militar, fue una acción policial, en fin. Y los otros 2, Inglaterra y Francia, bien, tomaban un poco de cada cosa, pero ponían un poco más de énfasis en las irregularidades democráticas de Venezuela, ¿no? España también tomaba los 2, pero ponía más énfasis en el ataque al derecho internacional público. Y de hecho, hoy por hoy estamos viendo que el gobierno de España es una referencia a nivel europeo por exigir el respeto por el derecho internacional público, ¿no? Con algunas sorpresas, que la misma Meloni desde Italia empiece también a sintonizar con este planteamiento que tiene un origen socialista y de izquierdas, ¿no? Pero es que casi de sentido común. O defendemos el derecho internacional público o nuestra convivencia está seriamente amenazada, ¿no? Pero, bueno, no sé, me hilo un poco. Es decir, ¿qué puede hacer Antonio Guterres? ¿Qué puede hacer Naciones Unidas, ¿no? Más bien parece que el margen es bastante estrecho, ¿no? Acotado. Cuando fue esta última invasión a Irán, mayoritariamente Naciones Unidas, ¿qué se pidió? A Irán que por favor abra el estrecho de Hormuz, que no ataque a las bases, en fin, y a las refinerías de petróleo, en fin. Pero no es Irán el que empezó con la guerra. Es más, la situación es tan caótica que algunos analistas militares, lo comentábamos ayer en el concierto, dicen que es como que no se ha medido el gobierno norteamericano o no ha medido las consecuencias de aquello que inició. Es decir, está reproduciendo la situación previa a Vietnam, con la diferencia de que Irán está mucho más preparado. Es un país de una superficie 3 veces más grande que España, 2 veces le duplica en población, y tiene ciertos recursos que pueden jugar a una guerra de desgaste con consecuencias imprevisibles para la economía y para el sistema medioambiental global, ¿no? Entonces, es preocupante que seamos tan pocos los que nos queramos dedicar un tiempo para pensar. Es cierto que el sábado de la mañana no es el mejor, el único horario que nos dejaba en esta biblioteca, con estas dificultades técnicas que tenemos, pero bueno, es un espacio acogedor en el centro. La facultad todavía lo ponía más difícil, si bien
dice acompañarnos, la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad de Castilla-La Mancha, pero hay dificultad para pensar esto, ¿no? Y bueno, estas dos referencias que nos hacía Gilles Descartes, de Hannah Arendt y de Byung-Chul Han, me parece que pueden servir como estimulantes, ¿no? Para tomarle el peso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo... Chusa, Mercedes, los conocemos todos. No, yo no había pedido. No, yo cuando antes me has preguntado he dicho abrumador, ¿no? Pero no nos podemos quedar en la bruma, tenemos que ir un poco más allá. Entonces, claro, pues cuando no vas a un sitio y no sabes preguntas, ¿no? Pues yo preguntando así a los que saben más que yo, que son casi todos en este mundo. Pues por ejemplo hay una cita de Teresa de Calcuta que dice: el que vive sin servir no sirve para vivir, hablando de las cosas que podemos hacer, parar la guerra, pues, difícilmente, pero bueno, podemos aportar nuestro granito de arena con los semejantes. Luego también decía Vicente Ferrer: si ves una injusticia, actúa, que no te paralice, actúa con los semejantes, con el vecino. Sí, ayer fue muy significativo en el concierto quienes estuvieron por la participación de Monzón, este muchacho tan entusiasta, rapero o letrista de rap, en fin, ¿no? Que tuvo toda una reflexión previa antes de largarse, porque dijo que no iba a hacer rap, pero al final lo hizo en la línea de que ¿qué podemos hacer? Semejantes monstruos, ¿no? Y más bien era de que ni lo intentemos, ¿no? Pero bueno, con estas citas que trae Juan, creo que merece la pena, ¿no? Además había un relato sobre un mito guaraní del colibrí que iba llevando su gotita de agua para apagar el incendio. Una invitación explícita para mí, ya más explícita no puede ser, pero yo supongo que sí que la conocen a la fábula, es una fábula guaraní que ha sido, además está disponible en las redes, porque la hizo suya aquella premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, que además fue la primera mujer africana en recibir el premio, y ella fue la que consiguió crear ese cinturón verde ante su Kenia, que estaba completamente devastada. Y efectivamente, al tomar ella la fábula del colibrí, es ante un incendio desbordante en que todos los animales solo atinan a huir, el colibrí va a ir a buscar gotita por gotita el agua del lago para intentar apagar el incendio. Y aun cuando el jaguar que se da cuenta de este movimiento de idas y venidas del colibrí, le dice: pero ¿tú qué crees? ¿Tú crees que podrás apagar el incendio? Y dice: yo hago mi parte. Y ese fue el mensaje que Wangari Maathai fue transmitiendo, ¿no? Cada uno de nosotros puede, lo que tú decías hace un momentito también, ¿no es cierto? Cada uno dentro de su contexto y en la medida de sus posibilidades va haciendo su parte, ¿no? Lo que decías ayer en el concierto de Monzón, si bien es cierto que él dudó muchísimo en intervenir, aunque no llegó a explicitar cuál era el motivo, ¿no? de su reticencia a participar. La vorágine interna suya, yo creo que sí, pero él terminó explicitando, claramente dijo: no. Aquí sí. Sí, sí. Pero la grabación. Él claramente dijo no a la guerra al final. Y tú dices la turbulencia interna. Creo. Bueno, pero es importante. Todo un poco, todo. Compartamos.
yo considero que es muy importante escuchar a los jóvenes, porque es que si no terminamos encontrándonos todos los que compartimos una generación, ¿no? Y que hemos tenido, por tanto, unas vivencias, unas historias compartidas. Monzón empezó tratando de situarnos en es imposible luchar contra Estados Unidos e Israel. Y también llamándonos la atención con respecto a que, al fin de cuentas, quien use Internet por el motivo que sea, aunque no esté en las redes sociales, porque muchos de nosotros ni siquiera estamos en redes, ¿no? Tenemos que ser conscientes que eso fue un desarrollo militar de los Estados Unidos allá en los años 60. Y hoy por hoy está por atrás Elon Musk y todos estos grandes magnantes. Entonces, él creo que llamaba la atención cuando decía no podemos luchar contra Estados Unidos e Israel, es tengamos en cuenta el poderío económico que está por atrás y que es el que sostiene el armamentismo. Entonces, contra eso directamente no podemos, pero apoyar en la medida que se pueda cada uno de los políticos, que los que he ido mencionando, ¿no es cierto?, de Guterres y Costa y todos los políticos al alto nivel, que son poquitos, pero que están plantando cara, pues que reciban nuestro apoyo. Y en ese sentido la política exterior de España, que si la comparamos con la de nuestro país, obviamente nos avergonzamos. Entonces, es así. ¿Quieres tú añadir algo? Quería un aplauso para el perro. En otras cosas a lo mejor no, pero un aplauso para el perro. Es que es así. Bien, ¿alguien más? Vamos a ir cerrando. Yo si acaso quería decir una cosa, que es que he echado en falta la segunda parte de la conferencia o de la intervención, que eran los crímenes de lesa humanidad. Que puede hablar del estado del genocidio, que se puede hablar del etnocidio, se puede hablar de muchas más cosas. Pero bueno, que me he quedado un poco faltaba un poquito de hincapié en la segunda parte y hacer diferenciación de crímenes diferentes de lesa humanidad contra los pueblos. El genocidio, hablar también de los derechos de los pueblos indígenas en Sudamérica. Madre mía, hay cantidad de cosas que se puede hablar. Efectivamente, y por eso es que estamos interesados en continuar, ¿no? Y traer a estas personas tan cualificadas de Madrid, ¿no? Sí, estos crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, inamnistiables, de alguna manera también lo hemos planteado la semana pasada cuando vino Soledad Luque a hablarnos de la desaparición forzada de niños, ¿no? De estos niños que secuestran de los al momento de nacer, ¿no? Que ocurrió durante el franquismo e incluso durante la transición, ¿no? Entonces, fueron no sé quiénes estuvieron, pero o vieron el documental La caja vacía, conmovedor, y no solo el documental, sino el propio testimonio de Soledad, que está buscando todavía a su hermanito, bueno, hermano ya, ¿no? Y haciendo la confrontación con lo que se ocurrió con las abuelas de Plaza de Mayo, el banco de ADN, y en ese sentido también es recuperar algo que planteaba el fundador de Cultura de Paz y presidente de la UNESCO, Mayor Zaragoza. Él decía, y se lo atribuía a Mandela, que estamos en una situación un tanto esperanzadora desde la perspectiva de ella, de pasar de si quieres la paz, prepárate para la guerra, a si quieres la paz, para verbum, decía, prepárate para hablar, para dialogar, para volver a la comunicación. Y él terminaba sacando ya conclusiones propias. Dice, es que este es el momento de la humanidad femenina, digamos, que es porque los diferendos o las diferencias entre
los intereses de personas y pueblos o se resuelven por la fuerza o se resuelven hablando. Dice, el hombre rara vez no apela a la fuerza, en cambio la mujer rara vez usa la fuerza, ¿no? Entonces, el ejemplo que traía Beatriz de esta premio Nobel africana que construye un cinturón verde para evitar que avance el desierto, y bueno, y recuperar eso, ¿no? Que aunque sea mínimo lo que estemos haciendo, es lo que nos toca hacer, ¿no? Bueno, la semana pasada, cuando fue el el Día de la Mujer, también estuvo muy presente esta reivindicación de denuncia de la guerra y no a la guerra y una apuesta por la paz, ¿no? Y fueron todas chicas, mujeres que lo tenían muy claro, ¿no? Así que, bueno, si no quieren hacer alguno... Venga, sí, voy a hacer una consideración. Es sobre nuestra ingenuidad. No podemos estar esperando que Naciones Unidas, lo deja. Si se me oye, pues bien, que Naciones Unidas, los organismos supranacionales, puedan enderezar el mundo. Naciones Unidas, aparte otras consideraciones acerca del Consejo de Seguridad y demás, que le dejan hacer a todos, o sea, a todos los componentes del Consejo de Seguridad, a todos les dejan hacer su parte. No hay vetos. Ya hace no sé cuánto tiempo que no vemos un veto, pero sobre todo lo que quiero decir de Naciones Unidas es que estando financiada, Naciones Unidas, estando financiada por los países más poderosos, los del capital, no podemos esperar de esos organismos que frenen o que de alguna forma frenen, que ya no impidan, no es que ya no impidan, sino todas estas guerras que ocurren, todas esas que ocurren en diversos lugares del mundo, no solamente es esto ahora que es, sino en muchas partes del mundo. Ocurre con más visibilidad o con menos. Quería hacer pues un apunte, que eso todo está en la población, en la población, en los individuos y en las personas una a una. Pero hoy yo no sé si se tiene en cuenta que es mejor hacer o no hacer, dejar de hacer, porque se pierde más que haciendo. O sea, eso si se hace, si hay oposición a todo ello, se pierde más que haciendo. Es una consideración personal lo que yo veo, y además, o sea, bastante objetivable por los resultados y por una cuestión numérica, que ahí están los números. De acuerdo. Sí, hay una tendencia, no sé si se puede considerar como un síntoma, ¿no?, de un mecanismo de defensa, al ver que es tan inmenso lo que habría que hacer y lo que habría que cambiar, que decir, bueno, nos quedemos con... Virgencita, que me quede. Claro, con llevarnos bien con los vecinos, tratar de la forma más amable a la gente que tenemos cerca y punto. Ahora, creo que junto con eso, que para nada está mal, al contrario, es necesario que también ejerzamos nuestra pequeña dosis de soberanía popular y enfrentemos a un PP y Vox que aquí cada vez nos hace más difícil, por ejemplo, conseguir El Salvador, que es un espacio público, lo vive como propio, nos pone en condiciones sobre si podemos poner banderas o no. Entonces, ganemos los espacios desde acá, pero generemos
un poquito más de conciencia entre la gente. Es decir, el periódico no nos publica nada prácticamente.